Mi nombre es Berta Ángela Navichok, soy originaria de San Pedro La Laguna. Para mí el lago es vida y vital. Sin agua no podemos vivir porque el agua es sagrado. Bueno, lamentablemente que la gente hoy en día, eso es lo que siempre he dicho, se han priorizado en la tecnología, de todo lo que han lavado la mente por los grandes empresarios. Porque hay también, principalmente también el alcalde de los años atrás, porque le dan algo para ellos que no les porta el agua. Pero ellos no piensan, no tiene conciencia, porque sin agua no podemos vivir. Pero ellos se venden por algo, porque le dan algo, porque le dan trabajo, porque tiene estudio. Por eso lo que es lamentablemente que no están educados, pero los principios y valores se han perdido, porque para nosotros el agua es sagrado. Yo vi toda la riqueza, la pureza del hermoso lago. Nos bañamos con esa agua, vivimos, tomamos, traíamos nuestra tinaja para traer al agua aquí. Antes de meterse uno al lago, se besa el agua. Antes de meterse, sumergirse los pies en el lago, tiene que besar porque el agua es sagrado. Pero la gente hoy en día se ha perdido los principios y valores porque ya no tienen respeto, porque ya no tienen conciencia. Son 4 ejes de la vida que se ha perdido: el temor a Dios, la vergüenza, la espiritualidad y el saludo. Esos son 4 que ya no existen. Por esa razón que no les importa si se queda bien el agua o no. Pero para mí duele mucho decir eso. Hasta tiran ropa, cosas que ya no les sirven, por no pagar un quetzal para que lleve la basura, los vienen a tirar acá. Y también el de las bolsas plásticas que lo han echado del agua, también no tiene conciencia. Para decir ellos no les importa nada. Pero para mí el agua es sagrado. Para mí que toda la gente, por eso, como empezando con el alcalde, si un alcalde tome conciencia, que le diga ahorita tiene que ver o concientizar a la gente, en lugar de hacer otras cosas que no tiene mucho, no hay mucha necesidad, concientizar a la gente por cantones, hablar qué es el agua, para qué es el agua de ellos, qué siente con el agua cuando nos llevan, cuando nos quieren robar. Pero nadie por unos millones de quetzales nos quiere vender nuestro lago. Por esa razón que ya la gente no tiene conciencia porque no les importa, pero les sirve. Eso es lo que uno no entiende. A veces uno se enoja mismo. Para mí pues me enojo. Tiene ventas de agua, tiene hoteles, restaurantes, usa mucho agua, pero ni siquiera aporten ellos para limpiar un pedacito de la orilla del lago. No piensa de que sí, de verdad el agua, pero este agua tiene vida. Mis abuelos, aquí en este lago, cada tiempo hace un remolino para limpiar el lago. Ha visto en el punto de acá de Santiago y también ahí donde hubo la conferencia en el cantón Pacuchá. Por esa razón que el agua tiene vida, el agua siente dolor, sufrimiento. Lo que pasa es que la gente no piensa, no es porque no quiere, no les importa. Para ellos todo es igual. Esa es lo que es mi opinión, pero de que he visto es así, porque yo viví las arenas del agua, los pescados, los cangrejos se miraba en la orilla. Cuando hay aire y las algas se quedan y amanecer, ahí están atrapados los cangrejos por el frío y empezamos a sacar cangrejos. Y pescados, de todo tipo de pescado había, pero ahorita ya no hay pescado. ¿Sabe cuánto vale una libra de pescado ahora? De este tamaño, 70, 80 quetzales. Bueno, salió en el colectivo, con todas las señoras que podemos demostrar, pero nosotros dijimos que podríamos hacer porque el agua para nosotros es abuela. Y como yo soy mayor entre todas las que están ahí, yo le dije, yo me apunto, yo lo hago. Porque es el día
Día Internacional del Agua. Gracias a todos pues que estuvieron aquí por la cumbre, vieron nuestro hermoso lago y yo me metí, me sentí, pedí permiso antes de entrar y me fui caminando para hacer una demostración, que eso es lo que yo hice la demostración ayer, eso es lo que siente el lago. Siempre he dicho a las mujeres, a veces dice, como no tiene que hacer nada, ustedes se van por gusto a la orilla del lago. Para ustedes, ¿qué sienten ustedes? ¿Qué sintieron cuando pusimos la mascarilla? Cuando fue la pandemia, mucho calor, nos ahogamos. Así siente el agua, porque el agua es mujer, es agua, el agua es vida. ¿Quién nos dio la vida al mundo? La madre. Y por eso sentimos el agua que se siente atrapado con todas esas bolsas, porque la arena es el filtro, es la respiración del agua. Cuando hay arena, suelte las burbujas, está sacando el oxígeno. Por eso le decía, yo siempre he dicho. Entonces hicimos la demostración, así siente el agua, así sentimos nosotros. Cuando estamos con algo que estamos atrapados, no podemos mover, y con tantas basura, con tantas algas que está en el lago, las algas también es del lago, pero tampoco está lleno, ese solo alga, pero ahorita está llena de tapitas, de pajillas, de pedazos de plástico, todo lo que está llena de basura. Por esa razón, porque nosotros si no bañamos un día, ¿qué sentimos? Sentíamos pegajoso el cuerpo, sentíamos que nunca nos hemos bañado. Pero cuanto más el lago no siente toda la basura que tiene. Por esa razón me siento feliz, no hacer una dramatización, un show, sino que así siente el agua.